José Luis Arévalo. En ABC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Son las 12 del día con 7 minutos tiempo del centro de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle este jueves 28 de noviembre del año 2013 en este que es su programa JLA Noticias, transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina principal de los estudios de ABC Radio, el 760 AM, ubicado aquí en la Plaza de la Información, Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en los históricos estudios Tepeyac. Nuestro teléfono en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248. Y como siempre, agradecerle a mis compañeros profesionales de la información, que son los que realmente hacen posible la realización de este espacio informativo, y a usted que nos acompaña en este espacio, en donde, como le decimos todos los días, aquí sí se dan las noticias. Le recuerdo también nuestro portal de internet www.jlanoticias.mx, nuestros Twitter @JLANoticias, @JArevalop, y nuestro Facebook, por supuesto, JLA Noticias. Y también lo queremos invitar para que no deje de participar. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted acerca de la posibilidad en el incremento del precio del boleto del metro? Es importante conocer su opinión. Recuerde que esta iniciativa que ha lanzado el ingeniero Joel Ortega es necesaria para mejorar la calidad del servicio del metro, para que se puedan reparar los vagones que están descompuestos, para que haya ventiladores que funcionen, para tantas cosas, y para que además usted no tenga tanto tiempo de espera entre tren y tren. ¿Por qué? Porque se van a reparar los vagones descompuestos. Es importante conocer su opinión. Nosotros estamos recibiendo todos sus comentarios, los vamos a mandar a las autoridades del metro a través de nuestro Twitter, o inclusive a través de la sección que está en nuestro portal de denuncia ciudadana. También se los vamos a hacer llegar, o por supuesto, si usted nos llama, estas llamadas se las haremos llegar a las autoridades. Es importante su participación. Vote también en nuestro portal. Ahí va a ver usted una sección que, si usted le da clic, va directo al área de encuestas, y en encuestas puede usted votar si está a favor o en contra de este incremento en el precio del boleto del metro de 3 a 5 pesos. Bueno, vámonos con lo más importante generado en las últimas horas. En información nacional. El costo directo de la violencia para la economía mexicana es de 3.8% del PIB, mientras que los costos indirectos ascienden al 12%, para un total de 2.490 millones de pesos, es decir, el 15.8% del PIB. Esto lo informó el Instituto de Economía y Paz de los Estados Unidos. El Senado concluyó la redacción de textos para presentar este mediodía el dictamen de reforma política. Asegura el senador panista Javier Corral que los gobernadores se están imponiendo en las negociaciones de la reforma político-electoral, pues el Instituto Nacional Electoral no tendrá poder sobre los tribunales electorales en los estados. Afirman restauranteros y propietarios de negocios que a 100 días del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Plaza de la República, las pérdidas de comercios ascienden a más de 250 millones de pesos, y los señores no se van. El secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, se manifestó a favor de que sean publicadas a la brevedad las reformas al Código Penal que endurecen las sanciones a delitos cometidos durante las manifestaciones y que impiden la libertad bajo fianza. El incumplimiento de un ordenamiento del Segundo Tribunal Unitario en materia penal, un juez ordenó devolver al legítimo propietario de los bienes inmuebles, empresas y cuentas bancarias a nombres de Juan Manuel Gómez Gutiérrez, alias de Raúl Salinas de Gortari, quien era investigado por enriquecimiento ilícito. Un convoy de la Policía Federal fue atacado anoche en las inmediaciones de Apatzingán, con saldo de 2 oficiales muertos y por lo menos 10 heridos. La emboscada a policías federales ocurrida anoche en Michoacán fue una reacción de los Caballeros Templarios ante los patrullajes de fuerzas federales en el estado, así lo afirmó José Manuel Mireles, líder del Grupo de Autodefensa de Tepalcaltepec. Servando Gómez, a quien las autoridades identifican como la Tuta, líder de la familia michoacana, ahora de los Caballeros Templarios, afirmó que la única persona que se acercó a ellos fue la senadora
Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, reiteró el compromiso de las fuerzas castrenses por la paz de la nación y dijo que los actos criminales que la asedian son un cáncer que debemos extirpar. Durante la inauguración de la Conferencia de Procuración de Justicia, el titular de la SEGOV, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la coordinación y la colaboración son esenciales para tener un México en paz, como lo planteó el presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gobierno. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal pondrá en marcha la plataforma virtual en la que operará el sistema de empadronamiento en los mercados públicos, que tiene como objetivo establecer un padrón general actualizado, sólido y confiable de los comerciantes permanentes. La masa de aire frío que generó el Frente Frío número 14 mantendrá bajos valores de temperatura por la mañana y noche en los estados del interior, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, así que tome sus precauciones. En la economía. México se encuentra rezagado en cuanto al espectro disponible para competir y para que los usuarios tengan más y mejores servicios de calidad en telecomunicaciones. En esto coincidieron empresarios del sector justamente de la telecomunicación. En información internacional. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, negaron que estén preparando un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y denunciaron una cascada de calumnias que buscan romper el diálogo de paz que se lleva a cabo en Cuba. Los enormes globos se elevaron este jueves junto con el ánimo de la multitud a medida de que el desfile anual de la tienda Macy's por el Día de Acción de Gracias recorría las calles de la ciudad de Nueva York, este ya tradicional desfile del Día de Acción de Gracias. Un tribunal de San Petersburgo liberó el día de hoy al operador de radio del barco Arctic Sunrise de la organización ecologista Greenpeace, el señor Colin Russell, acusado de haber participado en un acto de protesta en una plataforma petrolera rusa en alta mar. Al menos 18 muertos y cientos de heridos han dejado los choques entre la policía y manifestantes en Bangladesh, esto en el marco de una protesta convocada por la oposición para forzar la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina. La ONU ha intervenido en la inminencia de una emergencia humanitaria, esto en la provincia de mayoría chiita de Sada, en el noroeste del Yemen. Esto debido a los combates del último mes entre rebeldes hutis y salafistas que han causado al menos un centenar de muertos. En el Valle de México. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Está mi compañero Rogelio López, a quien saludo con muchísimo gusto. Roger, excelente jueves. Cuéntanos dónde andas. Igualmente, Pepe, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que tenemos en este momento manifestantes marchando sobre lo que es el Paseo de la Reforma. Estos son del grupo antorchista, han salido de lo que es el Monumento a la Madre, rumbo hacia las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Reforma 211 y 213. Con esto hay que tener mucha precaución. Tenemos cerrados el lado opuesto de lo que es el Paseo de la Reforma, y bueno, pues con esto cortes a la circulación sobre lo que es la Avenida de los Insurgentes. También te comento que tenemos manifestantes en lo que es la Zagarpa, Eje 7 Sur, y lo que es Municipio Libre, y la Avenida Cuauhtémoc. Hace unos momentos hubo un enfrentamiento con policías federales, los cuales liberaron los accesos que estaban tomados por parte de este movimiento de campesinos. Con ello, bueno, pues se sigue con esta manifestación y no hay vialidad sobre lo que es Municipio Libre. Nuevamente, pues instalan sus casas de campaña, sus carpas y se quedan en plantón este movimiento de la CEMPA. Con esto, bueno, pues tenemos una marcha en lo que es alrededor de las 2 de la tarde, hay que tenerla en cuenta, y tenemos manifestantes ya en el Zócalo capitalino. Mi queridísimo Pepe, ese es mi reporte. Muy bien, Roger, como siempre, muchísimas gracias. En el lugar de la noticia, Rogelio López. Muy buenas tardes. Un abrazo, señor. En la cultura. El día de hoy el señor Bernardo Gaitán va a tener como todos los días su aclamada y dedicada sección cultural con algo nuevo. Trae inclusive agenda de los eventos que está realizando el Instituto Nacional de las Bellas Artes. Bernardo Gaitán en un ratito más con su sección cultural. En los deportes. Y todo indica que el Piojo será el próximo entrenador ya de la selección mexicana. Con esto y más, ya sabe usted al final del programa. El señor Salvador Aguilera, director de información del mejor diario de deportes del país,
El Esto, parte de Organización Editorial Mexicana. Salvador Aguilera con nosotros en la sección deportiva. Y en la entrevista... El día de hoy hablaremos con el periodista Carlos Ángel Arrieta, gerente de información y noticias en mimorelia.com, para saber su opinión sobre la senadora Luisa María Calderón y su supuesto vínculo con los templarios, o por lo menos el contacto que tuvo con el grupo de los templarios, además de conocer cómo va el asunto de las policías comunitarias en aquel hermoso estado de Michoacán, que ahorita la está pasando un poco mal con el tema de la violencia y el crimen organizado. Del día con 17 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Me permito recordarle nuestro teléfono en cabina 5518-7760 para en espera de todos sus comentarios, quejas, reclamos, saludos, ya sabe, todo lo que usted quiera a través de nuestra línea telefónica y por supuesto su opinión es importante, su opinión sobre el tema del posible incremento en el precio del boleto del metro. Vamos al primer corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 21 minutos tiempo del centro. Vámonos con la información. Nos vamos directamente al Senado de la República. Ahí está mi compañera Vania Ramírez. Vania, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué nos tienes, por favor? ¿Qué tal, José Luis? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Y bueno, desde aquí del Senado de la República, donde desde esta madrugada pues ha sido una jornada de actividades, ya que los senadores terminaron sesiones para esta cuestión de la reforma política hasta las 4 de la mañana y bueno, ya desde muy temprano también se reunió la Comisión de Turismo con la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu en una sesión a puerta cerrada. Y también, comentar que hubo una sesión solemne con el presidente de Israel en su visita, Simón Pérez. Y también presidieron los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional unas sesiones que, por cierto, el PRD está a punto de otorgar una conferencia de medios. En este sentido, José Luis, comentar que Jorge Luis Preciado, el presidente del grupo parlamentario del PAN, puntualizó que esta reforma política no solo es una reforma, sino que también es un cambio de régimen y va encaminada a la disolución de los organismos estatales, ya que los gobernadores son quienes actualmente los controlan. Vamos a escuchar un poco de las palabras del senador Jorge Luis Preciado. La propuesta hecha por Acción Nacional de sus senadores y diputados tiene un objetivo fundamental: que la democracia que hay a nivel federal se extienda a los estados. Y en los estados, lamentablemente, hay que decirlo, todavía algunos gobernadores no entienden que vivimos en un país democrático y controlan los órganos electorales estatales para de ahí operar a favor de determinados candidatos. ¿Qué órganos son? El Consejo Electoral del Estado, que ahora va a ser nombrado por él mismo, y se van todos los consejeros. Eso es un logro importante. José Luis, en ese sentido comentar que esta reforma política, que uno de los principales puntos es la creación del Instituto Nacional Electoral, el cual se encargará del Consejo Electoral de los estados, los cuales también serán nombrados por el Senado. En un segundo punto, comentar que una de las propuestas también del PAN es anular la candidatura de aquellos candidatos que hagan uso de recursos de procedencia ilícita y también que este nuevo INE que se cree fiscalice todos los recursos tanto de los partidos políticos como de los candidatos desde el nivel municipal hasta el federal. Otros de los planteamientos es una ley general de elecciones, así como la autonomía de la Procuraduría General de la República. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en estas discusiones. Próximamente también los senadores mantendrán una sesión permanente para aclarar todos los puntos de esta cuestión de la reforma política y se prevé también que ya para diciembre, antes que finalice este año, José Luis, la reforma energética también se mantenga a discusión. Y nos mantendremos al tanto de qué es lo que pasa aquí desde el Senado de la República. Este es el reporte, José Luis. Perfecto, Vania, muchas gracias.
Hasta luego, muy buen día. Hasta luego, muy buen día. Oiga, el día de hoy, mi compañero Manuel Zamacona, además de haber estado temprano con el jefe de gobierno del DF, y dejó también, bueno, va a ver usted que tenemos una nota preparada de mi compañera Andrea Peniche, porque le damos seguimiento, usted sabe, puntual a las actividades de la jefatura de gobierno. Hoy se fue a León, Guanajuato, un evento muy bonito, la verdad es que vale mucho la pena. Se fue para allá. Allá está en León mi compañero Manuel Zamacona, en el Foro de Participación Ciudadana. Cuéntanos, Manuel, ¿qué hay por allá? Así es, José Luis, buen día, te saludo con mucho gusto. Pues esta mañana dio comienzo el Foro de Participación Ciudadana para Buen Gobierno aquí en la ciudad de León, Guanajuato, el cual fue encabezado por la presidenta municipal Bárbara Botello, la presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción María Esther Santos de Anda y el vicepresidente de la Fundación Codere, quien apoya este foro, José Ignacio Cases. Te platico que, bueno, pues este foro tiene como objetivo el concientizar a la ciudadanía para evitar actos de corrupción por parte de funcionarios y población. En su intervención, la presidenta municipal Bárbara Botello aseguró que es necesario involucrar a la sociedad en el tema con el fin de erradicar esta plaga no nada más en la entidad sino en todo el país. Sostuvo además que la instalación de este comité pionero atienda a las demandas de la sociedad así como la proposición de soluciones ante este conflicto. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. Consideramos que el buen gobierno empieza precisamente con la participación ciudadana. Me da mucho gusto ver tantos jóvenes porque precisamente la juventud es la inquietud, es las ganas de que las cosas cambien y tenemos que empezar con los jóvenes para que las cosas puedan cambiar, que no sean conformistas, que quieran las cosas que sean diferentes, no están en el área de confort. Por eso participamos muchos de nosotros en política, porque queremos que las cosas cambien. Por su parte, la presidenta del Comité Anticorrupción, María Esther Santos de Anda, habló del fomento de valores de responsabilidad, honestidad y transparencia, así como la reflexión sobre la importancia de los ciudadanos con valores éticos. Aseguró que el comité ayudará a evitar actos de corrupción por parte de funcionarios y participar como órgano consultivo y propositivo. Finalmente, el vicepresidente de la Fundación Codere, José Ignacio Cases, sostuvo que el cumplimiento de la ley es un requisito para ofrecer igualdad en la ciudadanía y mientras esto no se dé, las empresas con igualdad mantendrán una cara inferior. Y bueno, José Luis, comentar también que hay ponentes como Denise Dresser, Lourdes Morales Canales, Armando Fuentes Aguirre, y esto finalizará alrededor de las 2 de la tarde. Un poquito más adelante ya estaremos en una entrevista en vivo precisamente con la presidenta del Comité de Anticorrupción, María Esther Santos de Anda, por lo que nos mantendremos pendientes un poco más adelante, José Luis. Perfecto, Manuel, por regreso contigo en un momentito más. Claro que sí. Muy bien, pues Manuel Zamacona allá en León, Guanajuato, en este gran evento, el Foro de Participación Ciudadana. Le comentaba yo que el día de hoy, por este viaje de Manuel Zamacona, usted que nos sigue todos los días, Andrea Peniche le sigue los pasos al jefe de gobierno del DF. Andrea, cuéntanos qué anda haciendo el doctor Miguel Ángel Mancera. Gracias, José Luis. Muy buen día. Te comento que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, asistió al DIF en la delegación Xochimilco a la presentación de la plataforma de Internet de nombre Juntos por la Inclusión. Te comento que esta plataforma da accesibilidad a personas con discapacidad, principalmente discapacidad motriz, visual y cognitiva, además de ser también accesible para personas de la tercera edad, esto para que puedan acceder fácilmente a páginas del gobierno capitalino. Te comento que este servicio cuenta actualmente con 3 páginas, pero se prevé se extienda posteriormente a la totalidad de los más de 100 diferentes portales del gobierno del Distrito Federal. En este marco, Miguel Ángel Mancera celebró la realización de este servicio, señalando que la primer meta que tienen respecto a este tema es que al terminar este año, todas las páginas del gobierno operen con este servicio y para el 2014 esperan también incluir al Tribunal Electoral, al Tribunal Superior de Justicia y también a todas las 16 delegaciones. Igualmente, Mancera invitó a todas las organizaciones que se ocupan en la lucha para romper barreras a unirse a este servicio, comprometiéndose en que ellos los liberarán este servicio de sus portales de manera gratuita. Y bueno, finalmente, José Luis, comentar que este portal Juntos por la Inclusión cuenta con un comando de voz y se adapta a las diferentes necesidades de cada persona, dependiendo si es discapacidad motriz o auditiva. José Luis, por el momento es la información. Perfecto, pues ahí están las actividades del GDF. Te lo agradezco muchísimo. A ti, José Luis, buen día. Andrea Peniche el día de hoy siguiendo al jefe de gobierno. 12:29, vamos un corte. Volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248.
12:33, regresamos allá a León, Guanajuato, con mi compañero Manuel Zamacona. Manuel. Gracias, José Luis. Como te adelantaba hace unos momentos, continuamos aquí en el Foro de Participación Ciudadana para un buen gobierno. Nos encontramos con María Esther Santos de Anda, presidenta del Comité Anticorrupción, quien encabeza precisamente este evento. Presidenta, muchísimas gracias para la entrevista para JLA Noticias. Preguntarle cuál es el papel fundamental de este comité. Claro que sí, con todo gusto. Primero que nada, también agradecerles el espacio. El Comité Ciudadano fue una iniciativa del gobierno municipal, es único en todo el país. Se hizo para que ciudadanos propiamente, 3 integrantes representantes de la sociedad civil, pudiéramos actuar como fiscalizadores de las funciones de los servidores públicos y de alguna forma denunciar o canalizar las denuncias o las quejas de los ciudadanos en contra de actos de corrupción de los funcionarios públicos. ¿Qué tan relevante es este foro y también si existe la posibilidad de instalar precisamente este tipo de comités a nivel nacional? Sí, por supuesto, el foro es de máxima trascendencia. La verdad, no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin el apoyo de Fundación Coderec, pero con los ponentes de la talla que estamos teniendo, como el caso de Denise Dresser, Jorge Castañeda, Silva Herzog, entre otros, la verdad tuvo un gran impacto, mucha aceptación, una excelente participación y de hecho ya tenemos el compromiso del vicepresidente internacional de Coderec de apoyarlos para volver a realizar este foro el próximo año. Oiga, finalmente, ¿cuál es el llamado para los demás estados para tomar este tipo de iniciativas? Bueno, nosotros creemos que sería fundamental el que un organismo como el Comité Ciudadano Anticorrupción se pudiera multiplicar en todos los municipios de la Federación. Estamos trabajando en proponer una legislación para que incluso no sea nada más de buena fe, sino sea obligatorio y la regulación sea muy precisa para que podamos actuar de manera más contundente. Presidente, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias. Ahí están las palabras de María Esther Santos de Anda, presidenta del Comité Anticorrupción. Cuando continuamos en este foro de participación ciudadana para un buen gobierno, José Luis, como te adelantaba hace un momento, pues finalizará alrededor de las 2 de la tarde para reanudarse el día de mañana aproximadamente a las 8 de la noche. Habrá más ponentes, como ya mencionábamos, estuvo Denise Dresser y bueno, nosotros mantenemos muy al pendiente aquí en León, Guanajuato. José Luis, por el momento es el reporte que te tengo. Muy bien, Manuel, pues muy bien. Gran trabajo allá en León, Guanajuato. Te lo agradezco muchísimo. Muy buen día. Muy buen día, mi compañero Manuel Zamacona el día de hoy cubriendo este foro de participación ciudadana allá en León, Guanajuato. Oiga, en otra información, déjeme comentarle que salió un video ahí en YouTube del señor Servando Gómez, a quien las autoridades identifican como la Tuta, líder de la familia Michoacán, ahora de los Caballeros Templarios. En este video, el señor afirmó que la única persona que se acercó a ellos fue la senadora Luisa María Calderón. A través de este video, que como le digo, se subió el día 27 de noviembre, o sea, el día de ayer, se rechazó haber buscado un acercamiento con la senadora panista, como denunció la propia hermana del expresidente la semana pasada. Y el señor La Tuta dice: voy a hacer alusión a los comentarios de una senadora, Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que personas del gobierno del estado tuvieron pláticas con nosotros, dice él, a lo cual públicamente lo desmiento. No es cierto, señaló La Tuta en un video, como le digo, difundido en YouTube. El video dura poco más de 16 minutos, cuenta con una producción y se acompaña de otros más, donde aparece Servando Gómez. Sin embargo, el mensaje de La Tuta dura tan solo 6 minutos. La semana pasada, la senadora indicó que un grupo de sujetos presuntos Caballeros Templarios acudieron al Senado para buscar un encuentro con los legisladores. Sin embargo, el panista Omar Fayad, compañero de Cocoa en comisiones, rechazó tal aseveramiento. Servando Gómez dice que dice en la grabación, que la única persona que tuvo acercamiento con estas personas cuando en las campañas del 2011 para las gubernaturas de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa. A todo esto, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, consideró que no es posible darle más credibilidad a un delincuente que a una senadora. El coordinador del PAN en el Senado refrendó su apoyo a su compañera de bancada, que, como le digo, es la hermana del expresidente Felipe Calderón, luego de que circulara este video en YouTube. El señor Preciado
consideró que no es posible, como le digo, darle más credibilidad a un delincuente que a una senadora, y textualmente dijo: creemos más en el Senado a que en los delincuentes. Vamos a tener un posicionamiento oficial por parte de la senadora, acompañada por nuestro grupo parlamentario. Poco más tarde, unos minutos más, si su infinita paciencia nos lo permite, esto dijo el señor Preciado esta mañana. Así que bueno, ahí está el tema y las acusaciones. 12:38. La entrevista. Y le agradezco mucho al señor Carlos Ángel Arrieta, colega, él es gerente de información y noticias del diario mimorelia.com, que esté con usted y con nosotros aquí en JLA Noticias. Colega, ¿cómo estamos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, un abrazo a todo tu auditorio desde aquí, desde la capital michoacana. Oye, Carlos, es para preocuparse de la situación en Michoacán, ¿cómo van las cosas? ¿El crimen organizado está tomando cada vez más poder, o crees que sean solamente movimientos o escaramuzas propias de lo que se está viviendo en Michoacán? José Luis, qué buena pregunta, y con esa misma contundencia, permíteme comentarte que el tema está muy focalizado, es decir, todo el territorio michoacano está en guerra. Está muy focalizado en algunas regiones, principalmente en la zona de Tierra Caliente. Anteriormente era en la parte del puerto de Lázaro Cárdenas, en donde, bueno, sabemos ha tomado el control ya la Federación a través de las aduanas, a través de la militarización de la seguridad en esta parte colindante también con el estado de Guerrero, en donde también hay problemas en la parte occidente y en la zona de la Ciénega, es decir, colindante entre Michoacán y el estado de Jalisco, donde conocemos la disputa entre dos grupos criminales o grupos del crimen organizado. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente es preocupante, porque lo que está sucediendo en el estado de Michoacán es que ha crecido más los grupos de guardias comunitarias, o asimismo llamados de autodefensa, y esto han venido cobrando prácticamente una fuerza impresionante, porque ya el día de hoy tienen 12 municipios bajo su cautela de seguridad a fin de sacar a los grupos del crimen organizado de esas regiones. Yo escuchaba las declaraciones, incluso aquí mismo, que ha vertido el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde dice que se está recuperando el territorio. Lo que sería interesante saber es quién es quien lo está recuperando prácticamente, ¿no? Y me parece que esto puede responder gran parte de tu pregunta. El crimen organizado, los grupos armados que aparentemente iniciaron a través de guardias civiles o de guardias comunitarias, o las propias autoridades. No hay, obviamente, generalizado el pueblo sin ley. Sí hay focos rojos. Estamos hablando de 4 o 5 focos rojos, prácticamente 4 o 5 regiones de las 12 con las que cuenta el estado de Michoacán, y en las que, bueno, conocemos el arraigo de estos grupos del crimen organizado que nacen más o menos al inicio del sexenio del exgobernador Lázaro Cárdenas Batlle. Es preocupante, sí, porque las declaraciones iniciales de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, sin que esto parezca dejarse absolutamente a nadie, sino solo al Estado de Derecho, que es lo que ha venido peleando la Federación, José Luis, no sé si estés de acuerdo conmigo, que es lo que han peleado las autoridades, pues no se basan en chismes de radio pasillo o en comentarios de que me lo dijo el primo de un amigo, como la senadora hasta el momento lo ha hecho, por un lado. Por el otro lado, me parece que este video solamente atiende a una respuesta de ataque en la que efectivamente no se puede considerar a un delincuente o a un presunto delincuente en una declaración de este tipo. Sin embargo, me parece que estos delincuentes, me parece que esta clase política son los que justamente tienen a Michoacán en un abismo de inseguridad, en un abismo de violencia, pero también hay que decirlo muy claro, en un abismo de extrema pobreza, que es uno de los factores que más han pegado a la sociedad michoacana, después de ser uno de los destinos turísticos más potenciales, no solo del país, sino también del mundo. Sí, no, Michoacán no ha estado tan bonito. Ahí más o menos, bueno, yo quería encaminar mi siguiente pregunta por ahí, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Michoacán es un lugar de tránsito de drogas? ¿Es un lugar donde el crimen organizado se quiere apoderar del territorio? ¿Es la pobreza que está jugando un papel vital? Porque pues me queda claro que a la falta de oportunidades laborales y al poco dinero, si llega un narcotraficante y te ofrece más, pues la gente se va por ahí. ¿Por qué Michoacán? A ver si en una frase nos puedes un poquito dejar claro qué está pasando en un estado tan bonito y de tanta tradición. Mira, ¿por qué Michoacán? Porque es muy sencillo. Es el paso, o es el territorio prácticamente obligado
para ir al norte o para llegar al segundo puerto más importante del país, el tercero más importante de todo el continente americano. Me refiero más importante no porque lo diga Carlos Arrieta, sino por el número de contenedores que llegan, por la mercancía que llega, y esto también permite, y se ha venido dando, de que también es a través de donde más llega droga, de donde más sale droga, el puerto al que más llegan armas, y de donde más salen también armas, por un lado. Por el otro es un vértice importante para también hacia el estado de Colima, también para el estado de Jalisco, y estado de colindante con el estado de México, está tan solo a 4 horas prácticamente de la capital michoacana, y creo que el punto medular es porque Michoacán siempre ha sido el laboratorio de la clase política, de la clase sindical, de los grupos del crimen organizado, de las estrategias de seguridad. Es decir, ha sido el laboratorio, José Luis, amigos que nos escuchan, de todos y cada una de las organizaciones, tanto políticas como partidistas y sociales y sindicales. Obviamente está conflictuado, está convulsionado el Estado, si hay que decirlo, porque no es fácil enfrentar una situación así, mucho menos cuando la anterior administración encabezada por Leonel Godoy Rangel pues dejó en bancarrota no solamente las arcas del erario público, sino también el bolsillo de los ciudadanos, porque en una sola palabra te lo puedo decir, no hay liquidez. Hace ya algunos años, hace aproximadamente 10 años, sí, me declaraba el líder de los campesinos del sur, la organización más grande de campesinos en el país, de Michoacán, de la Huacana, el originario de ahí de la Huacana, de la Tierra Caliente michoacana, donde justamente se conoce, de acuerdo a la información de las propias autoridades, donde está el arraigo, o donde están más establecidos las cabezas del crimen organizado, o donde hay parte, pues, la estrategia de ellos. Él nos decía que era más fácil para los campesinos vender sus tierras, que ya era más redituable, esa fue la palabra, más redituable venderlas al crimen organizado que trabajar. Que trabajar. Carlos, muy breve, porque se me va el tiempo, perdóname nada más. ¿Esto será una herencia, siendo la tierra natal del expresidente Calderón, una herencia de lo que él dejó, o no tiene nada que ver? Mira, es una consecuencia, sí, también por una mala estrategia. Yo le llamo una estrategia visceral, pero también es una consecuencia de lo que se permitió desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Desde ahí empieza la violencia a recrudecerse y desde ahí es imparable. Hablemos de hace aproximadamente 11 años, 12 años. No es una herencia, lo de Felipe Calderón simple y sencillamente fue una estrategia fallida, no le atinó a pesar de ser su tierra, me parece que se agudizó, sí, porque el encono que sembró entre los grupos del crimen organizado y la propia ciudadanía el día de hoy es imparable y ha costado miles y miles y miles de vidas, personas inocentes ajenas al crimen organizado y ajenas también a las cuitas políticas, que me parece más allá que criminales, son cuitas políticas las lamentables y declaraciones de legisladores que yo no he escuchado ninguna propuesta que hayan hecho para combatir la pobreza en el Estado, para sacar al Estado de la crisis económica en la que vive, pero sí de denostaciones en las que ellos a través de los micrófonos pues las aprovechan para pensar en el 2015 la sucesión a gobernador nuevamente de aquí del Estado. Qué lamentable, efectivamente, José Luis, pero así estamos y así nos ha tocado vivir. Muy bien. Pues Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y es importante nada más decirles, si me permites un par de segundos, que decirle a la gente y decirles a las autoridades que los michoacanos también somos mexicanos y que también necesitamos de todos ustedes para reactivar este hermoso e histórico, además, estado de Michoacán. Sí, uno de los estados más bonitos de la República. Mil gracias. José Luis, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Él es Carlos Ángel Arrieta, gerente de información y noticias de mimorelia.com. Vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ADC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. Información internacional. 12:51, mi compañera Adriana Fabi, su sección internacional. Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buen día. Te saludo con gusto, José Luis, buen día.
Pues hoy es un día muy importante en Estados Unidos, pues porque como todos sabemos, hoy es el Día de Acción de Gracias. Y bueno, el desfile anual que organiza la tienda Macy's en Nueva York ha comenzado. En este desfile se pueden apreciar las actuaciones de artistas invitados, los enormes globos que sobrevuelan el cielo neoyorquino y a miles de espectadores. Cabe mencionar que la temperatura en Nueva York en este momento es de 0 grados centígrados. Pero bueno, esto no fue impedimento para celebrar el cuarto jueves de noviembre en el que se celebra el Día de Acción de Gracias. Y bueno, en Washington el presidente Barack Obama perdonó a 2 pavos de 17 kilos llamados Popcorn y Caramel, con lo que dio seguimiento a la tradición presidencial anual. Y bueno, en un programa de radio, Obama dio las gracias a los fundadores del país, a las generaciones que la siguieron, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias por los sacrificios que hacen. Y bueno, también expresó gratitud por las libertades que los militares defienden, incluidas las de expresión, las de profesar una religión y la de elegir a los líderes del país. Y por último, tuvo palabras amables para los que trabajan en pro de hacer que Estados Unidos sea un lugar donde haya más compasión. Gran día allá en Estados Unidos, ¿eh? El presidente indulta un pavo, es la Navidad realmente, ¿eh? Sí, la Navidad de ellos. Es el día más importante, pues ahora sí que de Estados Unidos. Y bueno, hay que recordar que mañana es el Black Friday, o sea, el día de Viernes Negro, donde hay ofertas en todas las tiendas. Y bueno, donde empiezan las compras navideñas allá en Estados Unidos. Exacto, el famoso Black Friday. Black Friday, ¿por qué? Para que las tiendas no registren números rojos. Porque para todos es ganancia. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, buen día. Muy buen día, Adriana Fabio, su sección internacional, 12:53. Cultura. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. El caballero del buen decir, don Bernardo Gaitán, y su aclamada sección cultural. Bernardo. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Bueno, pues déjame te platico en esta ocasión que Nintendo presentó una nueva versión de su audioguía multimedia para recorrer el Museo del Louvre, ahí en Francia. Bueno, esta cuenta con mapas interactivos y cerca de 600 fotografías, cuya novedad pues es que permite visitar los pasillos de este emblemático museo desde cualquier otro lugar. La Nintendo 3DS era la audioguía multimedia oficial del Louvre desde abril del 2012, pero ahora solo funciona dentro del museo. Sin embargo, pues ya cualquiera puede adquirir esta nueva versión de la Nintendo 3DS y bueno, podrá disfrutar de estas obras de arte desde cualquier otro lugar. Esta audioguía ya está a la venta y bueno, incluye además de las imágenes casi 30 horas de comentarios en audio sobre las mejores obras de arte del museo. Bueno, las fotografías están obviamente en alta resolución y pueden ser aumentadas para acercarlas, para observar mucho mejor los detalles que normalmente pues no distinguiríamos a simple vista. Bueno, además incluyen otros modelos en 3D, que algunas de las más famosas, por así decirlo, esculturas del museo, que bueno, disfrutarlas virtualmente desde todos los ángulos es una maravilla, porque por ejemplo para observar la famosa Venus del Milo, la podremos hacer justo encima de la figura, que bueno, cosa que sería imposible de otra manera realizarla, incluso estando pues físicamente en el museo. Bueno, finalmente pues el aparato da al usuario la opción de diseñar su propio recorrido dentro del Museo del Louvre y bueno, asimismo le permite elegir cualquiera de los itinerarios pues ya programados. Es una bastante interesante esta nueva aplicación de la Nintendo 3DS. Pues hasta aquí la sección de cultura del día de hoy, mi querido José Luis. Perfecto, mi queridísimo Bernardo Gaitán, y tiene usted esta nueva aportación de Nintendo, el señor Bernardo Gaitán con su sección cultural. 12:55. Deportes. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. En JL Noticias, el señor Salvador Aguilera, director del mejor diario deportivo del país, El Esto. Señor Salvador, gusto saludarte, mi hermano. Ya tenemos entrenador de la selección. Cuéntame eso, porque yo vi por ahí habemos Piojo, pero no estoy seguro. Habemos Piojo, efectivamente, José Luis. La reunión que se realizó el día de ayer del Comité de Desarrollo ha determinado darle su apoyo a Miguel Herrera como técnico de la selección mexicana. Esto tendrá que ser ratificado el próximo lunes en la Junta de la Asamblea de Dueños, en la que también ahí se estará hablando de la continuidad de Justino Compeán al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. La misma situación con Héctor González Iñárritu al frente de la Dirección de Selección
selecciones nacionales. Esto quiere decir que para el Mundial del 2018, quien debe estar dirigiendo a la selección mexicana es justamente Miguel Herrera. ¿Y qué va a pasar con las Águilas del América? Pues bueno, como ya lo había informado esto en su momento, en su portada, por supuesto, Antonio el Turco Mohamed será el técnico que esté al frente de las Águilas del América para el próximo torneo. Así que esta es la situación en torno a Federación Mexicana de Fútbol, en torno a la selección mexicana y también respecto al Club América. El día de ayer por la noche, José Luis, se jugó el primer partido de la final de ida del Ascenso MX. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara vencieron 1-0 a los Rayos del Necaxa. Nada está decidido, será el próximo sábado en el Estadio Victoria cuando se decida qué equipo tiene medio boleto para regresar al máximo circuito, a la primera división. Así que el Necaxa tendrá que ir en busca de la victoria. Y respecto a la liguilla del fútbol mexicano, se esperan interesantes partidos para los encuentros de vuelta, partidos calientitos. Vamos a ver si el Cruz Azul, José Luis, logra reponerse del 3-0 adverso que tiene frente a los Diablos Rojos del Toluca. José Luis. Oye, de los de los Leones Negros, pues yo sí voy con ellos, la verdad. Me encantaría que regresara a la UDG. Sí, fíjate, un equipo de muchísima tradición que le ha costado regresar a la primera división, muchísimos años de ausencia, pero también hay que tomar en cuenta que el Necaxa tiene esa misma ilusión de estar de regreso en el máximo circuito. Ya estaremos esperando qué pasa el próximo sábado. Es tan solo, José Luis, medio boleto. Medio boleto. Y del América confirmado todo lo que me estás comentando, pues ahí vaya, ¿no? Ahí está la situación de Antonio el Turco Mohamed, es el candidato número 1 para estar dirigiendo a las Águilas del América. Ya Ricardo Peláez también estará como directivo de selecciones nacionales, pero al mismo tiempo está decidiendo ya esta situación de quién será el técnico y su candidato número 1 es justamente Antonio Mohamed. Muy bien, señor, pues como siempre es un honor, mi querido Chava, te mando un fuerte abrazo y hasta mañana. Encantado, un gusto saludarte. Gracias, señor. El señor Salvador Aguilera, director, ni más ni menos, director del diario El Esto. Nos vamos.